porque para siempre y siempre es tu misericordia, Señor, porque no hay nadie como tú. Oramos tu favor, tu gracia, en medio de nosotros, Señor. Oro, Señor, que seas tú interviniendo, Señor, en la clase para poder aprender, crecer y sobre todo poner por obra tu palabra. En el nombre de Cristo te lo pedimos, Señor. Amén, amén y amén. Bueno, hoy vamos a ver el tercer desierto, que es el desierto del Sinaí. El desierto del Sinaí. En los primeros desiertos Dios nos dio una enseñanza muy clara, muy específica. El primer desierto, que es el desierto de Shur, hablamos de la disciplina que Dios nos estableció en la disciplina de la negación, para poder ser establecidos en el principio de el señorío de Cristo. En el segundo desierto, que es el desierto de Sin, tuvimos una disciplina que fue la negación, y la negación nos dio un objetivo, que es establecer las prioridades correctas. ¿Para qué? Para llegar a un principio. ¿Cuál fue? El dar de Cristo. Gloria al Señor. El dar de Cristo. Vamos ahora al desierto de Sinaí. En el desierto de Sin vimos 7 aspectos, ¿verdad? Y hoy vamos a seguir estudiando. El desierto de Sin, acompáñenme por favor a Éxodo 19, 1 al 2. Éxodo 19, 1 al 2. Jan, ¿pudiera estar el Éxodo 19? Éxodo capítulo 19. Versículo 1 y 2. Dice: en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Gloria al Señor. El tercer desierto fue Sinaí, que significa arbusto. Sinaí significa arbusto, por causa de la zarza que Moisés vio y no se consumía. Desde donde Dios le llamó para salvar al pueblo de Israel. Sinaí significa arbusto. Y asimismo el Sinaí nos va a recordar el llamado de Moisés, ¿verdad? Acompáñenme por favor a Éxodo 3. Éxodo 3, 1 al 10. Dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto, llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios, y dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel,
a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también ha visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. En este primer encuentro con Dios, Moisés se da inicio a una relación entre Dios y su siervo Moisés, que perduró por siempre, prefigurando un principio. Entramos en el tercer principio, unión con Cristo. El primer principio es el señorío de Cristo. El segundo principio es el dar de Cristo. El tercer principio es unión con Cristo. Unión con Cristo. Ahora, en este desierto, el pueblo de Dios estuvo por cerca de 2 años. Noten esto. El pueblo de Dios, y quiero que no hagan mucha referencia en esto, el pueblo de Dios en este desierto del Sinaí estuvo por 2 años aproximadamente. Desde Éxodo 19:1 hasta Números 10:11. Todo lo que aconteció desde Éxodo 19:1 hasta Números 10:11 pasó en el desierto de Sinaí. Date cuenta, 2 años, 2 largos años pasaron en el desierto de Sinaí. Ahora, como acabamos de mencionar, este tercer principio es unión con Cristo. Este desierto nos va a establecer en la unión, en la comunión con Cristo Jesús. Ahora, para establecernos en Él, este principio nos establece en Cristo. Este principio nos establece en Dios mismo. La Biblia dice que en Cristo estamos escondidos. Ahora, Él va a usar una disciplina maravillosa para que tú y yo podamos ser establecidos en Cristo. Ahora, la manera en la que vamos a ser unidos a Cristo y la manera en la que vamos a ser establecidos en Cristo es a través de la disciplina de la palabra. Es a través de la disciplina de la palabra. En Shur, la disciplina fue ¿qué? En Shur, la disciplina ¿qué fue? ¿Ah? La negación personal. En Sin fue la privación. Y en esta ocasión será la disciplina de la palabra. Ahora, ¿por qué es tan importante esta disciplina? Porque quiero que notes esto sumamente relevante. Ahora Dios va a hablarle. Ahora Dios va a hablarles. Vamos a Éxodo 16, por favor. Éxodo capítulo 16. Versículo 16 al 19. Éxodo 16, versículo 16 al 19. Esto es lo que Jehová ha mandado. Recoged de él cada uno según lo que pudiere comer, un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas. Tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así, y recogieron unos más y otros menos. Y a la medida, y lo medían por gomer, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Y les dijo Moisés: ninguno deje nada de ellos para mañana. Mas ellos ¿qué? No obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ellos para el otro día, y crió gusanos y hedió, y se enojó contra ellos Moisés. Ahora, vamos al capítulo 20, por favor. Éxodo 20, versículo 18 al 24. Éxodo 20, 18 al 24. Éxodo 20, 18 al 24.
dice: todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos, y el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en lo cual estaba Dios. Y Jehová dijo a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. Nuevamente este versículo 22. Y Jehová dijo a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. No hagáis conmigo dioses de plata, ni dioses de oro os haréis. Altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas, en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre. Vendré a ti y te bendeciré. El pueblo debe de estar muy atento a la voz de Dios y recibir lo que Dios está obrando en ellos por su palabra. El pueblo tiene que poner especial atención en lo que Dios quiere decirnos, y la manera en la que Dios va a hablarnos es a través de la palabra. Y tú y yo nos vamos a dar cuenta que lo que nos va a mantener equilibrados es la palabra. Porque de una manera, si no estamos establecidos y si no tenemos la unión con Cristo y no tenemos la disciplina de la palabra, entonces hay un desequilibrio y entonces se comienza a enseñar doctrina de hombres. Se empieza a enseñar doctrina que no proviene de la palabra. Por ejemplo, alguien me decía, no recuerdo quién, hacía una pregunta: pastor, es que a mí me dijeron que si no diezmo pierdo mi salvación. Pues imagínate, o sea, yo estaría de acuerdo con esa doctrina, ¿va? Yo diría: Señor, así sea, pero pues no es así, porque la salvación no es por lo que hagamos o dejemos de hacer. La salvación es por lo que Cristo hizo por nosotros. Entonces, se va perdiendo un desequilibrio y alguien puede decir: bueno, es una mentira piadosa para que la gente entre en orden. Pero Dios no trabaja a través de las mentiras. Dios trabaja a través de la operación de su Espíritu Santo. Y a través de la operación de su Espíritu Santo va a redarguir el corazón de cada quien a través del conocimiento de la palabra. ¿Estás de acuerdo? Entonces, vamos adelante. Ahora, número 1, a través de la disciplina de la palabra, Dios va a establecernos en el temor de Dios. A través de la palabra, el Señor va a establecernos en el temor de Dios. A través de la palabra, el Señor va a establecernos en el temor de Dios. No es el uno, este es el que dice racial. Y el otro no está. Está poniendo las voces, pero no se escucha nada. El otro no está. El otro ya no entra bien para la promoción de la voluntad de Dios. ¿Cómo que no entra? No, como que está de la No, pero es que son de papel. el de Lena. No igual a este. Creo que es de la bocina más grande. A ver, chica, ¿te das las pruebas tú? Por favor. Entonces, Éxodo 20, 18 al 20. Éxodo 20, 18 al 20. Y todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos, y el sonido de la bocina, y el monte que humeaba,
Y viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios. ¿Y qué? ¿Para qué? Entonces, al oír la palabra, el Señor nos va a establecer ¿en qué? En el temor de Dios. Ahora, el temor de Dios no es miedo. El temor de Dios no es ¿qué? El temor de Dios no es miedo. El temor de Dios es una reverencia plena al Señor. Dios no opera en el miedo. La Biblia dice que Dios no nos ha dado un espíritu de temor. Y el apóstol Pablo hace específicamente dos referencias. Dice la primera: porque el Señor no nos ha dado espíritu de temor, sino de tres cosas: poder, amor. En otro apartado dice el apóstol Pablo: porque Dios no nos ha dado espíritu de temor. En la otra ocasión: porque el Señor no nos ha dado espíritu de temor para volver a estar en esclavitud, sino nos ha dado un espíritu de adopción, con el cual clamamos: Abba, Padre. Entonces, Dios no va a hacer nada bajo la operación del miedo. Dios va a manifestar su palabra para que la iglesia tenga un temor reverente a Él. ¿Ok? No bajo un temor. Por ejemplo, hay mucha gente que no se bautiza porque tiene miedo, porque le enseñaron mal. ¿Sí me explico? ¿Por qué no te bautizas? No, es que me dijeron que si me bautizo y peco me voy a morir. Pues no hace falta que te bautices, ¿verdad? Si Dios quiere caerte un rayo, pues te cae. Y es triste porque pasan los años y en lugar de que se bauticen, pues, ¿por qué? Por causa de una mala enseñanza, que no es bíblica, no tiene ningún fundamento. O la otra enseñanza errónea que se enseña en la mayoría de las iglesias evangélicas. ¿Cuál es? Que si participas indignamente de la cena del Señor te mueres. ¿Por qué? Porque leen sin sentido, sin entendimiento. Porque dice el apóstol Pablo: porque a causa de que los que participaron indignamente, algunos están enfermos, bueno, algunos están débiles, otros enfermos y unos duermen. Entonces no participen. Y por un tiempo nosotros hicimos eso. Por un tiempo yo les decía: solamente pueden participar de la cena del Señor los que estén bautizados, ¿se acuerdan? Pero Dios vino y nos trajo un entendimiento y abrió los ojos de la revelación y nos dijo: no, no es así. Entonces, Señor, ¿cómo es? No, al contrario, por causa de que no participan, es que hay muchos débiles, es que están muchos enfermos y que muchos duermen. Es por esa causa, porque no participan de la cena del Señor. Señor, pero dice que indignamente. Por eso, ¿qué es lo indigno? Aquel que no se presenta bien delante del Señor. ¿Y qué tiene que hacer para presentarse bien delante del Señor? Arrepentirse. Arrepentirse. Estar conscientes de lo que Cristo hizo por nosotros y estar conscientes de que Cristo es el Señor. ¿Por qué te pongo estos dos ejemplos? Porque bajo ninguna situación la iglesia puede estar establecida en miedo. Bajo ninguna situación la iglesia puede estar establecida en temor. Sino, bajo toda circunstancia, el Señor nos ha establecido en libertad. En libertad. Gloria al Señor. Dios no nos sacó de Egipto siendo esclavos para meternos a su reino y seguir siendo esclavos. Dios nos sacó de Babilonia siendo esclavos para hacernos libres. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto siendo esclava, no salió del pueblo de Israel, no salió del pueblo de Egipto para ser esclavo, sino salió del pueblo de Egipto para ser libre y heredar una tierra. Y ese es el modelo que Dios ocupa. Gloria al Señor. ¿Vamos bien? Número 2. A través de la palabra, Dios daría los 10 mandamientos. A través de la palabra, Dios daría los 10 mandamientos como principios universales de sabiduría. Dios daría la palabra como principios universales de la palabra, de sabiduría, perdón.
como principios universales de sabiduría. Gloria al Señor. Acompáñame a Éxodo 34, 28. Éxodo capítulo 34, versículo 28 dice: y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Gloria al Señor. Deuteronomio 4:13. Deuteronomio 4, versículo 13. 4:13. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra. Aquí mismo en Deuteronomio, ahora vamos al capítulo 10, versículo 4. Deuteronomio 10, versículo 4. Dice: y escribió en las tablas, conforme a la primera escritura, los 10 mandamientos que Jehová os había hablado en el monte de en medio del fuego, el día de la asamblea, y me las dijo, ¿quién? Jehová. Gloria al Señor. Entonces, a través de la palabra, Dios habría de dar sus 10 mandamientos como principios universales de sabiduría. Número 3. Dios les convocó. Número 3. Dios les convocó para celebrar 3 fiestas anuales. Dios los convocó para celebrar 3 fiestas anuales, entre paréntesis, 7 fiestas entrelazadas, entre paréntesis, 7 fiestas entrelazadas. Siete fiestas entrelazadas. Ok, 3 fiestas anuales, entre paréntesis, 7 fiestas entrelazadas. Ahora, ¿esto qué es? Anoten por favor. Que prefiguran el plan de Dios para su pueblo y para su iglesia. Las 7 fiestas anuales prefiguran el plan de Dios para su pueblo y el plan de Dios para la iglesia. Las 3 fiestas anuales y las 7 entrelazadas prefiguran el plan de Dios para su pueblo y el plan de Dios para su iglesia. Ahora, no porque, fíjense lo que estoy diciendo, prefiguran. Esto no significa que nosotros vamos a celebrar las fiestas judías. ¿Por qué? Porque son sombra de lo venidero, están prefiguradas, ¿ok? Gloria al Señor. Vamos, Éxodo 23, 14. Un día que Dios nos dé gracia para poder enseñarles respecto a las fiestas que simbolizaron en el tiempo de Israel, que simbolizan para nosotros en una manera profética. Yo te dije, o sea, hoy celebran la fiesta de las trompetas sin ningún sentido. ¿Por qué? Porque la fiesta de las trompetas, en un sentido profético, en un sentido espiritual, prefiguran o se llevarán a cabo cuando suene la trompeta y el Señor convoque a su iglesia para el rapto. Gloria al Señor. ¿Ok? Bueno, vamos, Éxodo 23, 14, por favor. Alguien que lo lea fuerte.
Éxodo 23:14, por favor. 3 veces en el año me celebraréis fiesta. ¿Cuántas veces? 3 veces. Entonces, son las 3 fiestas anuales que son prefiguradas por las 7 fiestas entrelazadas, que hoy para nuestros días tienen que ver una cuestión profética, más que lo práctico. Gloria al Señor. Número 3. A través de su palabra, el Señor les mostró sus caminos. A través de la palabra, el Señor les mostró sus caminos mediante el diseño del tabernáculo. Por medio de la disciplina de la palabra, el Señor les mostró sus caminos mediante el diseño del tabernáculo. Y subraya diseño, lo mismo que escribiste, subraya diseño. Y esto es figura de la iglesia. Porque como ya sabemos, de la manera en que Dios dio las medidas precisas, exactas para el tabernáculo, Dios ha dado las medidas precisas para el modelo de la iglesia. Gloria al Señor. ¿Ok? Éxodo 25:8. Dice: y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Gloria al Señor. Pues de la manera en que Dios estableció un modelo para el tabernáculo, había una promesa: Dios entre ellos. Y de la misma manera que hay un modelo para la iglesia. Y si se lleva a cabo este modelo, podríamos recibir esta palabra: y Dios habitará entre nosotros. Tristemente que cuando no hay un modelo, hay una ausencia de Dios. Hay un recabot, una gloria traspasada. Hebreos 8:5, por favor. Los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iban a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme a qué, que se te ha mostrado en el monte. Yo quiero que sepas esto de una manera específica, y quiero ser muy enfático, y lo voy a estar repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo hasta que Cristo venga. El éxito no es tener una mega iglesia. El Señor ha ido añadiendo, y tú lo has visto, hemos crecido y estamos creciendo y seguiremos creciendo, pero eso no habla de éxito. ¿Cuál es el verdadero éxito? El éxito es establecer ¿qué? Un modelo. Ese es el éxito. Que nosotros seamos ahora escúchenme, cuando yo digo iglesia modelo, no es de que toda la gente nos vea como la iglesia perfecta, porque lo práctico no lo somos, porque nosotros somos imperfectos, pero lo espiritual sí somos perfectos, no nomás nosotros, sino las iglesias locales, por lo que Cristo hizo. Sino a lo que me refiero a una iglesia modelo es que podamos cumplir, bájale un poquito, no llena el micro, que podamos cumplir el modelo neotestamentario, el modelo conforme a orden divino para establecer la iglesia. Ese es el éxito. Ese es el éxito. ¿Y por qué debería darnos paz? Porque el que establece este modelo es Cristo, el que lo edifica es Cristo, y el que lo hace es Cristo. Gloria al Señor. Número 5.
A través de la palabra, Dios les dio el sacerdocio. A través de la palabra, Dios les dio el sacerdocio. A través de la palabra, Dios les dio el sacerdocio. Les dio sus vestiduras. Les dio su sacerdocio, les dio sus vestiduras, les dio sus responsabilidades. Les dio sus responsabilidades, les dio los sacrificios. Y esto es el sacerdocio, las vestiduras, las responsabilidades y los sacrificios, es tipo de la obra de Cristo en la cruz. Es tipo de la obra de Cristo en la cruz y tipo de la obra de Cristo en el presente. Esto es tipo de Cristo en la cruz, de la obra de Cristo en la cruz, y es tipo de la obra de Cristo en el presente. Aquí nos podemos tardar 10 horas en explicar esto, es sumamente glorioso en sí mismo. Dice la palabra, les dio un sacerdocio, porque Cristo entró en el lugar santísimo. Tú puedes notar a través de la Escritura que hubo específicamente 7 cosas que pasaron inmediatas a la muerte del Señor Jesucristo. No a su resurrección, sino a su muerte. Cuando Cristo murió, pasaron 7 cosas. Una de ellas fue que el velo se rasgó, el cielo se nubló, el terremoto, la declaración del soldado, entre otras cosas, su costado traspasado, bueno, entre otras cosas. 7 cosas pasaron. Pero una de ellas fue que el velo se rompió. ¿Qué significaba que el velo se rompió? Bueno, como un sumo sacerdote entró una vez y para siempre. El velo se rompió porque ya no habría necesidad de que un hombre entrara nuevamente. Un velo se rompió porque ya no habría la necesidad de que cada año un hombre entrara en el lugar santísimo. Cristo entró una vez y para siempre por nosotros. Gloria al Señor. Sus vestiduras, porque Él al glorificarse, glorificó a la iglesia. Y de una manera práctica, el Señor Jesucristo hizo a un lado las ropas viles de la iglesia o de los suyos, de su pueblo, y dio unas vestiduras reales. El libro de Apocalipsis dice, porque a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Y estas vestiduras blancas son las obras justas de los santos. Cristo con su obra cambió la vestidura. Algunos mencionan de una manera 3 unciones: la unción del leproso, la unción sacerdotal y la unción regia. ¿Qué es la unción del leproso? Y nota esto: cuando antes de que viniéramos a Cristo estábamos leprosos, estábamos enfermos, estábamos muertos. Por eso para mí es enfermizo pensar cuando una persona viene a la iglesia y que es juzgada por otros que están en la iglesia o es criticada porque nosotros llegamos igual o peor. Pero ¿qué pasa? Se nos olvida, porque estábamos leprosos, pero Cristo vino y nos limpió la lepra. Cristo vino y nos cambió la vestidura. Cristo primero cambió su vestidura. Dijo: Señor, glorifícame a mí, así como yo glorificaré a estos. Gloria al Señor. Habló de responsabilidades. La Biblia nos enseña 7 llamamientos del Espíritu, y uno de ellos es llamado a la responsabilidad. Cada uno de nosotros como cristianos tenemos que entender que así mismo
Como Cristo fue llamado a la responsabilidad, así cada uno de nosotros tenemos que ser llamados a ser responsables como cristianos. El primer llamamiento del Espíritu es llamado a salir de Egipto, y lo vemos cuando dice la Biblia: y de Egipto llamé a mi hijo. Número 2 es el llamado a la responsabilidad, y lo vemos en la vida de Jesús cuando se perdió por 3 días y lo encuentran en el templo y lo quieren reprender sus padres, y Jesús les contesta: ¿no sabéis que es necesario que esté en los negocios de mi Padre? Ahí se da en la vida de Cristo el llamamiento, la responsabilidad. Y de la misma manera como Cristo asumió su responsabilidad, así en la unión con Cristo cada uno de nosotros tenemos que tener un compromiso real con el Señor, una responsabilidad comprometida. Número 4, sacrificio. Cristo entró una vez y para siempre ofreciéndose como el sumo sacerdote, y como asimismo ofreciéndose a sí mismo como sacerdote y como ofrenda, para que nosotros no muriésemos. Como cordero fue llevado al matadero. Ahora, el primer sacrificio, ¿quién lo hizo en esta tierra? Dios. ¿De qué manera? Cuando Adán y Eva salieron del paraíso, ellos hicieron unos delantales de hojas de higuera. Bueno, esto ya lo saben, ya lo he dicho muchas veces. Unos delantales de hojas de higuera que simbolizan la obra humana de salvación, pero aún así, y vamos a hablar un poquito de eso el domingo, y Dios los quita porque la obra humana no sirve de nada para alcanzar salvación, y Dios les pone pieles de animales. Esas pieles de animales Dios tuvo que matar a los animales y derramar su sangre, tipificando a Cristo cubriendo nuestros pecados y nuestra desnudez. Gloria al Señor. Como te dije, esto es tipo de la obra de Cristo en la cruz y en el presente. Gloria al Señor. Ya te hablé de la obra de Cristo en la cruz. Ahora en los 4 aspectos, muy rápido, en el presente. Como sacerdote, porque Él intercede por nosotros todos los días, todo el tiempo, intercede por su iglesia. Sus vestiduras, porque nos ha lavado a través de su palabra y a través de la sangre, y nos ha hecho real sacerdocio, linaje santo, pueblo adquirido por Dios. Nos ha dado una responsabilidad porque ha venido el Espíritu Santo para darnos un compromiso, y ha dado un sacrificio porque en el centro del Evangelio la palabra dice: el que quiera seguirme, 3 cosas: niéguese a sí mismo y sígame. Gloria al Señor. Éxodo 28, 1 al 3, por favor. Gracias, mijo. Gracias. Éxodo 28. Éxodo capítulo 28, 1 al 3. Y harás llegar delante de ti a Aarón, tu hermano, y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, Aarón y Anadab, Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano, para honra y hermosura. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Gloria al Señor. Versículo 41. Y con ellos vestirás a Aarón, tu hermano, y a sus hijos con él, y lo ungirás, y lo consagrarás y santificarás para que sean mis sacerdotes. Gloria al Señor. 29:44, aquí mismo de Éxodo. Y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar, y santificaré a sí mismo a Aarón y a sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Éxodo capítulo 30, versículo 7 al 10. Éxodo capítulo 30, versículo 7 al 10. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él. Cada mañana cuando aliste las lámparas lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso, rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. No ofreceréis sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda
ni tampoco derramaréis sobre él libación. Y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez en el año con la sangre del sacrificio por el pecado, para expiación. Una vez en el año hará expiación sobre él por vuestras generaciones. Será muy santo a Jehová. Gloria al Señor. Levítico 7:35. Levítico capítulo 7, versículo 35. Esta es la porción de Aarón y la porción de sus hijos, de las ofrendas encendidas a Jehová, desde el día que él los consagró para ser sacerdotes de Jehová. Y aquí podemos ver muchos más versículos referentes a estos 4 aspectos. Tú los puedes, ahora que estás transcribiendo Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio, vas a darte cuenta de muchas veces que el Señor hizo referencia a esto, a las vestiduras, a las responsabilidades, a los sacrificios y al sacerdocio. Gloria al Señor. Número 6. A través de la palabra el Señor va a dar un orden para acampar. A través de la palabra el Señor va a dar un orden para acampar y para marchar. Para acampar y para marchar, así como para sus banderas. Así como para sus banderas. Así como para sus banderas. Números 2, 1 y 2. Vamos a ir a la cita bíblica y ahorita seguimos anotando. Números 2, 1 y 2. Números 2, 1 y 2. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: los hijos de Israel acamparán bajo alrededor del tabernáculo de reunión. Acamparán. Bueno, aquí un paréntesis antes de que sigan anotando. Por más que me prometo que no voy a decir y lo digo. A ver, ¿por qué nosotros no tenemos banderas? Yo sé que ustedes han ido a otras congregaciones y no conste que no dije iglesias, a otros grupos, centros culturales, y en algunos de ellos tiene gente brincando con banderas. Yo les pregunto, bueno, ¿y por qué tienes banderas? Bueno, me sacan este versículo y otros más de Levíticos. Digo, ay, mi hijo, ¿cómo estará? Para empezar, esa orden fue para Israel, no para la iglesia. No existe absolutamente ningún fundamento bíblico en orden divino, es decir, en el Nuevo Testamento, en las 14 cartas de Pablo, no existe ningún fundamento que nos hable para que la iglesia haya banderas. Ahora, cuando tengamos nuestro tabernáculo, es decir, nuestro salón, nuestro auditorio ya de la iglesia, yo sí quiero adornarlo con banderas, ¿verdad? O sea, pero no me refiero a ese tipo de banderas. ¿Saben a qué banderas me refiero? ¿verdad? Están en la alabanza ahí, todos ellos, brinque, moviendo. Eso es más show que nada. Más show que nada. ¿Es del diablo? No, no es del diablo. Pero no es orden. No es conforme al modelo. ¿Me explico? Hace mucho unas personas que vinieron a la congregación me dijeron, pastor, es que ¿por qué no pone banderas? Se ponen muy bien y trajeron ahí sus cosas y sabe cómo le hacían y sabe cómo, y que póngase el de este aquí entre los dos dedos y que sabe y que hace guerra espiritual y que cuando le hace así los demonios corren y déjenme el favor, cuando muevan un simple cochino trapo los demonios van a huir.
¿Qué no huyen por el nombre de Jesucristo? ¿Están comparando el nombre de Jesucristo con un cochino trapo? Háganme el bendito favor. Obviamente se ve padre, ¿verdad? O sea, ay, sí, ay, están ahí todas ellas ahí bailando. Híjole. Y se ve padre, y tú dices, bueno, viene la Biblia, pues ¿qué tiene, hermano? No, porque tenemos que ser un modelo. Pastor, es que usted es muy duro. Para el modelo sí. Contra el pecador no, pero con el modelo sí. Si alguien peca, pues lo levantamos, lo abrazamos y tenemos misericordia, porque Pablo dice, trátalo como si fueras tú. Pero para el modelo no, ahí sí, tenemos que ser muy duros respecto al modelo. Porque no tenemos que caminar por lo que sea bonito, si tenemos que caminar por lo que sea un modelo. ¿Sí me explico? Obviamente sin caer en fanatismo. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con un fanatismo? Hermanos, vamos a tener una actividad en la deportiva, no hermano, porque el apóstol Pablo no dijo nada de actividades en deportivas. O sea, ese sería un fanatismo. ¿Por qué? Porque eso es una actividad fuera de ¿qué? De la iglesia. ¿Sí me explico? ¿Sí me cachan? Entonces, no debería de haber reuniones de matrimonio, no debería de haber reuniones de jóvenes, no debería. Pero entonces sería caer en un fanatismo. ¿Sí me explico? Todas las reuniones que se hagan dentro de las instalaciones de la casita de la iglesia tienen que tener una estructura. ¿Sí me explico? Y muchas de ellas un porqué. Por ejemplo, la alabanza. Hermanos, vamos a hacer guerra espiritual. Y todos gritando. Eso no es orden, amor. Es una gente ignorante, ridícula, gritando. O vamos a declarar. Y pasa uno, yo declaro en el nombre de Jesús que los cielos de León se abren. Y yo me salgo y volteo al cielo y lo veo igual de nublado. ¿Por qué? Porque no tiene ninguna trascendencia bíblica. Imagínense al apóstol Pablo cuando estaba preso en Filipos con Silas, diciendo, declaro que soy libre, declaro que las cadenas se rompen, declaro. Y no fue así. ¿Qué hicieron? Adoraron a Dios. Y una vez que adoraron a Dios, dice la Biblia que Dios trajo un temblor. Y el temblor rompió las cadenas y rompió los barrotes y rompió paredes. Y no tuve necesidad de declarar absolutamente nada. Obviamente es más fácil, ¿verdad? Declarar y hacer todo ese show, establecer la palabra. Una señora un día me dijo, pastor, ya me voy yo de aquí de la iglesia. Pues Dios la bendiga, hermano. Dios la bendiga, vaya en paz. Casi le doy los santos hoy. ¿Qué pasa, hermanos? Que usted no hace nada, no celebra Día de San Valentín, no celebra Navidad, no hace nada en Año Nuevo, no. Y pues como a mí me gusta eso, pues hermano, inscríbase en el Club Century y ahí lo van a encontrar. La iglesia no es un club social. La iglesia es la revelación del cuerpo de Cristo, o la revelación del reino de los cielos a través del cuerpo de Cristo para esta tierra. Gloria al Señor. Seguimos anotando. Todo esto es prefigurado. Todo esto es prefigurando el orden de Dios para la iglesia. Tú puedes notar esto. De Egipto salió un montón de esclavos. En Sinaí se forman los escuadrones del ejército de Dios. En Shur y en Sin todavía eran esclavos. Pero en Sinaí, a través de la unión con Cristo y de la disciplina de la palabra, aquí es donde Dios forma ahora los escuadrones del ejército de Dios. Gloria al Señor. Amén. Número 7.
¿Listas? Número 7. A través de la palabra van a celebrar la Pascua. A través de la palabra van a celebrar la Pascua. Para no olvidar su origen. A través de la palabra van a celebrar la Pascua para no olvidar su origen y la fuente de toda bendición. A través de la palabra van a celebrar la Pascua para no olvidar su origen y la fuente de toda bendición. Alguien me puede decir, pastor, pero es que si todos hacen ciertas cosas y usted dice que no es correcto, ¿no será que el que está mal es usted y todos los demás estén bien? Pues no, porque todos los demás lo hagan significa que está bien. Porque Jesús dijo, no temáis, manada pequeña. ¿No temáis qué? ¿Cuál es el punto de equilibrio para saber qué es verdad y qué no es verdad? Y si en algo que yo digo está en contra de esto, pues entonces sí el que está mal soy yo. Pero si lo que hace no está fundamentado en la palabra, no en interpretaciones, porque si están en interpretaciones pueden fundamentar cualquier babosada, perdónenme, y perdónenme los que me escuchen en cualquier parte del mundo. Por interpretación puede ser cualquier tontería, amado. Están diciendo que cierto hermano fue a cierto lugar, a cierta convención de cierta organización muy moderna, que enseña la supergracia. Y en la alabanza estaban unas bailarinas con unos trapos que no me acuerdo cómo se llaman. Es que está como el Cirque du Soleil, como en fiestas muy nice, que están con trapos así muy largos y están así bailando. Y hazme el favor. O sea, eso es exhibicionismo. Y en vez de los hombres, en vez de que estén alabando a Dios, ¿qué están haciendo los hombres? Y las mujeres, ¿qué están haciendo? Pellizcando al viejo. ¿Qué estás volteando tanto? Están alabando a Dios, mi amor, déjame ver a gusto. ¿No? O lo mismo pasa con los panderos que están ahí, brinque, bien. Alabando al Señor es puro show. Por eso no lo hacemos, así que evítenme la pena cuando me pregunten que por qué aquí no hay panderos, por qué aquí no hay banderines. Ah, sí, no, escúchame, yo no me refiero al instrumento. Claro, o sea, yo me refiero al show, aquí al danzarín. Ahora, en todos los lugares donde yo he ido, cuando hay panderistas hombres, allá no saqué yo de una iglesia donde era panderisto. No es cierto. Jan es Timoteo, un verdadero hijo en la fe. Ese niño no está contaminado con nada. Él está establecido nada más en la verdad de orden divino. Él no está contaminado con nada. Gloria al Señor. O sea, imagínate nada más. Ay, hermano, pero quieren servir a Dios. Pues primero que se restauren el espíritu. ¿Qué traen? Después que sirvan a Dios en tantas cosas. ¿Sí me explico? Gloria al Señor. Bueno. Números 9, 1 al 5. Números 9. Números 9, 1 al 5 dice: Habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, en el mes primero, diciendo: Los hijos de Israel celebrarán la Pascua a su tiempo,
El 14º día de este mes, entre las 2 tardes, la celebraréis a su tiempo, conforme a todos sus ritos y conforme a todas sus leyes, la celebraréis. Y habló Moisés a los hijos de Israel para que celebrasen la Pascua. Celebraron la Pascua en el mes primero, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes en el desierto de Sinaí, conforme a todas las cosas que mandó Jehová a Moisés. Así hicieron los hijos de Israel. Dios estableció la Pascua con 2 objetivos: no olvidar su origen, es decir, no olvidar de dónde salieron. Recuerden que la primera Pascua la celebraron cuando pasó el ángel de la muerte. Y número 2, recordar la fuente de toda bendición. Primera de Corintios 5:7, vamos a ver qué dice el Nuevo Testamento. Primera de Corintios 5:7. Sus orígenes, su origen y o de dónde provienen y el origen de toda su bendición. Primera de Corintios 5:7. Dice: a ver, ¿han oído que se celebra la Pascua, va? Vamos a ver qué dice Pablo. A ver si le hacen caso a Pablo o a los mentirosos, por favor. Ay, Señor Jesucristo, dame paciencia. ¿Estás ahí? Primera de Corintios 5:7. Limpiaos pues de la vieja levadura. ¿Limpiaos pues de qué? De la vieja levadura. Para que seáis nueva, sin levadura, como sois. Porque nuestra Pascua ya... A ver, no necesitamos explicar eso. ¿Quién es nuestra Pascua? ¿Será o ya fue sacrificado? Entonces háganme el reverendísimo favor, porque tenemos que celebrar la fiesta de la Pascua. ¿Sí dice Pablo o no? Ah, bueno, sí, pues sí. Que yo estaría de acuerdo con eso, ¿eh? Yo dije, Señor, ¿por qué me abriste los ojos del entendimiento? Ay, tan a gusto que estaba en el otro camino. Apenas una persona me habló y dice, ya sabes que va a venir fulano de tal, un profeta que ahorita es medio famoso. Ya sé. Luego, ¿qué? ¿No lo quiere recibir? Le digo, no. ¿Y si lo conoce? Sí, lo conozco mejor que tú. Yo era su amigo, estuve en su casa, conozco a sus papás, conoce a mi mamá, conoce la iglesia. ¿Y no lo quiere recibir si es tu amigo? No, porque yo no quiero traer gente que venga a tumbar gente. Yo quiero invitar a alguien que venga a traer palabra. ¿Qué me gano con que venga a ser un tumpadero? No cacho. Un día un hombre de Dios me dijo, no, mi mentor, y me dijo, ¿por qué quieres que te inviten? Y esto me cimbró. ¿Quieres que te inviten porque tumbas gente o porque enseñas la palabra? Me cimbró. Porque hace años oraba por gente y ministraba 3-4 horas y predicaba 5 minutos. Pues la gente salía bien emocionada, pero no había una trascendencia. Hace poquito fui, hace como 4 o 5 años fui a cierta ciudad y estaba en la época de transición donde ya casi no oraba por la gente y solamente enseñaba. Y lo poquito que sabía y ahorita lo poquitito que sé, Dios ha tenido su gracia hablando. Me dice una hermana, mano, esta vez no me gustó su visita. Muchas gracias, hermana, por la observación. Pero si me puede decir por qué, se lo agradecería. Me dice, pues es que esta vez pura Biblia. No se sabe otra cosa. Me dice, ¿qué se me hace que a usted ya se le fue la unción? Y ya lo dejó el Espíritu Santo, por eso ya no ora por la gente, ya nos sentimos
Como cuando sentíamos que veníamos y apenas sabíamos que estaba usted y entrábamos a la iglesia y temblábamos del poder. Dije, no, hermana, mañana oro por gente para que vea que no se me ha ido ni tantito. Pero tenemos que ser equilibrados y darle preeminencia ¿a qué? A la palabra. Gloria a Dios por las manifestaciones. Dios me libre de alguna vez criticar alguna manifestación. Dios me libre, porque a veces me preguntan, hermano, ¿esto es de Dios o no de Dios? No sé, hermano, usted ore a Dios, porque no vaya a ser que sea de Dios y yo sea criticando al Espíritu Santo, y la Biblia dice que hay un solo pecado que no es perdonado, y es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Refiriéndome a manifestación, no a modelo. ¿Ok? Que el modelo no cambia, esta es la palabra, me refiero a la manifestación. Sí, ya oramos y Dios se movió, pero más importante que el mover o que la manifestación es la palabra, porque el mover del Espíritu Santo siempre está, pero en las maneras que el Espíritu Santo quiere moverse, transformando vidas, redarguyendo corazones, trayendo arrepentimiento, preparando y capacitando a la iglesia. ¿Te das cuenta? ¿Me cachas o no? Vamos adelante. ¿Sí vamos bien? Primera de Corintios 10, por favor. 16 al 18. Primera de Corintios 10, 16 al 18. Una vez, y termino todas las manifestaciones, una vez estaba en cierta convención, un gran hombre de Dios, un verdadero apóstol de Jesucristo. Oh, este hombre es tremendo, este hermano. Y dice, a ver, vienen los pastores y me dicen, hermano, es que sentí muy bonito y me caí, sentí muy bonito ese hermano. Pues yo no quiero sentir nada, yo solamente quiero conocer la palabra. Cuando yo escuché eso, me llevó un hermano, yo volteé y le dije, Ángel, usted se cayó con el hermano fulano, ¿qué onda con eso? Y él me dice, pues son visitaciones, pero yo le preguntaba a Dios, ¿por qué este hermano dijo eso siendo un gran hombre de Dios? Una revelación tremenda. Mi opinión es uno de los hombres que Dios dejó la enseñanza de orden divino para la generación pasada. Y ahora entiendo, muy poquito, que hay una preeminencia, más que sentir, es la palabra. ¿Cuántas veces tú has dicho o has pensado, hoy como que la alabanza no se sintió nada, estuvo muy fría, hoy como que el pastor no vino ungido, no me llegó la palabra? Bueno, eso no es problema de la alabanza, eso no es problema del pastor, es problema que tú no tienes comunión con Dios. Porque la alabanza no vienes a sentir bonito, la alabanza y la adoración vienes a adorar a Dios. Porque la adoración no es por los que están al frente, la adoración es por quien está en el cielo. ¿Me cachas? La enseñanza no es solamente por el que está al frente, sino por el que da la palabra, que es Cristo o el Espíritu Santo. ¿Me cachas? 1 Corintios 10, 16 al 18. Primera de Corintios 10, 16 al 18. Salud. Dice, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es, ¿qué? Siendo un solo pan, nosotros, como con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel, según la carne, los que comen de los sacrificios no son participantes del altar. La Pascua era la fiesta de los panes sin levadura, que simbolizaba a Cristo. Ya no hay necesidad
de panes sin levadura, porque el pan ya descendió del cielo. Gloria a Cristo. ¿Ok? Número 8. Número 8. Estamos 12 minutos, terminamos. Espero acabar. Número 8. A través de la palabra les va a dar las trompetas de plata. A través de la palabra les va a dar las trompetas de plata. Para dar las señales al campamento. A través de la palabra les va a dar las trompetas de plata para dar las señales al campamento. Coma. De los movimientos civiles y militares. Punto y seguido. De los movimientos civiles y militares. Es decir, con el sonido, bueno, muy sencillo, el sonido de la trompeta, algunos significaban que el pueblo se moviera o que se alistara para la guerra o cosas por el estilo. ¿Ok? Punto y seguido. La plata es figura de redención. La plata es figura de redención. En otro momento te voy a explicar por qué. Coma. Dos trompetas prefiguran la confesión. Dos trompetas prefiguran la confesión o el decir lo mismo que Dios dice. Prefiguran la confesión o decir lo mismo que Dios dice. ¿Cuál es la diferencia entre la declaración y la confesión? Pues sencillo, que la declaración es que cada quien declara lo que se le pegue su regalada gana. Al fin y al cabo es una declaración, ¿no? Declaro que todos son ricos. Amén. ¿Cuál es la confesión? Decir lo que Dios dice. Es decir, hablar la palabra. Yo no he escuchado a nadie de esos que declaran, ignorantes de la palabra: declaro que eres crucificado en la cruz de Cristo y que mueres a tus pasiones y que mueres a tu carne. Jamás me he oído eso. ¿Verdad que no? ¿O sí? Solamente declaran que son ricos, que son prósperos. Declaro que eres sano. O sea, ¿cómo me da coraje eso? ¿Por qué? Porque entonces eres sano por lo que un tipo hable y no por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario como pacto del Calvario y la sanidad divina. Tú eres sano por el pacto de la sanidad, no porque un tipo lo declare. 7 pactos del Calvario: justificación, sanidad divina, paz de Dios o paz y reposo, vida resucitada. No me hagan quedar mal. Yo a la hermana Tere le digo: no, hombre, se dominan los pactos del Calvario, pero sabroso. Justificación, santificación, sanidad divina, salud divina, paz de Dios o paz y reposo, vida resucitada o vida abundante o vida de Cristo y gloria de Dios. ¿Cuántas glorias de Dios hay? ¿Cuántas glorias de Dios hay? ¿Cuántas? A ver, pues si no es Chana, es Juana. A ver, Fátima, fuerte. ¿No cuántas primero? 4. A ver, tú primero una. La gloria de su presencia. La gloria de su poder. La gloria de su nombre. Y la gloria de su vida. ¿Ok? 4 glorias de Dios. Vamos adelante, ya después ya. ¿Cómo está ese rollo? Número 9 y último. En Sinaí Dios se compromete con su pueblo. Perdón, en Sinaí Dios se compromete con Moisés. En Sinaí Dios se compromete con Moisés de ir con ellos
confirmando. En Sinaí Dios se compromete con Moisés a ir con ellos, a ir con el pueblo, confirmando el principio de unión con Cristo que ahora tenemos como su iglesia. Confirmando el principio de la unión con Cristo que ahora tenemos como su iglesia. Gloria al Señor. Éxodo 33, por favor. Éxodo 33. al 15. Éxodo 33, 13 al 15. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo: mi presencia irá contigo y te dará descanso. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no saques de aquí. 34, 8 al 10. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Y dijo: si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu herencia. Y él contestó: he aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Gloria al Señor. Aleluya. Juan 15, 1 y 2. Si tenemos un modelo, esa es una garantía para nosotros. Si no tenemos un modelo, pues tenemos que tener esfuerzo propio. Pero si la presencia de Dios está a través del modelo, nos dará descanso. Una iglesia que está en el modelo de Dios tiene reposo, a pesar de las tribulaciones y a través de los ataques del diablo. Una iglesia que no está en reposo tiene tribulaciones de derrota. Nosotros tenemos tribulaciones de victoria. Juan 15, 1 y 2 dice: Juan 15, 1 y 2. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitaré, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Gloria al Señor. Elías, el profeta, también estuvo en Sinaí, en un encuentro personal con Dios que le ministró reposo. El profeta Elías tuvo un encuentro con Dios en Sinaí que le ministró reposo. Siempre que hablemos de Sinaí, nos hablará de la unión con Cristo a través de la disciplina de la palabra. Primera de Reyes 19. Primera de Reyes 19, 1 al 8. Primera de Reyes 19, 1 al 8. Acab dijo a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo habían matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses, y aunque me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate y come.
Entonces él miró, y aquí en su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez le tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió y se fortaleció con aquella comida. Caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Vamos a leer hasta el 13. Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. He aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió, y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces, Elías? Gloria al Señor. Nota esto: Elías estaba triste, deprimido, deseaba morirse, pero Dios lo alimentó para que fuera al Sinaí. ¿De qué manera es la disciplina en el Sinaí? A través de la palabra. ¿Qué fue lo que fortaleció a Elías? El comer, el pan y el agua. El pan, la palabra; el agua, el Espíritu Santo. Caminó por 40 días sin parar. Siempre que encuentres el número de 40, siempre va a hablar de prueba. Cuando encuentres el número 40 en la Biblia, va a hablar de prueba. Ahora, las manifestaciones que Elías vio en Sinaí prefiguran la obra del Espíritu Santo. Nota esto: lo que vio Elías prefiguran ¿qué? La obra del Espíritu Santo. Nota: 1, viento recio; 2, terremoto; 3, fuego. Pero, nuevamente 1, viento recio; 2, terremoto; 3, fuego. Pero en el silbo apacible y delicado es donde Dios le ministró en su alma, porque Dios estaba con él. Gloria al Señor. En estas 4 cosas que pasaron, Elías prefiguran o tipifican la obra del Espíritu Santo. El viento recio, Hechos 2, y vino el Espíritu Santo como un viento recio. El fuego, y seréis bautizados con Espíritu Santo y fuego. Terremoto, nuevamente Pablo y Silas en Filipos, que vino un terremoto. Son obra del Espíritu Santo, pero solamente en el silbo apacible. Ahí, en el silbo apacible, es donde Dios ministrará nuestra alma. Entonces, el desierto de Sinaí nos va a establecer en la unión con Cristo, en el tercer principio, que es la unión con Cristo a través de la disciplina de la palabra. Gloria al Señor. El pan es la palabra, el Espíritu Santo. Cuando estaba en el desierto de Sinaí, en el monte Sinaí, Dios le dio a Elías 2 cosas, 2 provisiones. Ahora recuerda, al pueblo de Israel en el desierto le dio y agua, pan, la palabra, Cristo, el Espíritu Santo, el agua. Cuando te sientas triste y deprimido, no culpes al pastor, no culpes a tu marido, no culpes a gente. Mejor come de la palabra y bebe del Espíritu. Así de sencillo.
Y de esa manera la tristeza, la depresión se irán para siempre y nunca más volverán. Gloria al Señor. Amén. Pues vamos a orar, ¿les parece? Cierren sus ojos un momento. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido la operación de tu Espíritu Santo sobre cada una de mis hermanas, Señor, de este equipo de mujeres fieles, Señor, que son parte del ministerio de mujeres en manos del alfarero. Yo te pido tu gracia y tu favor, Señor, en este tiempo, para que haya un entendimiento, para que tu palabra sea establecida, Señor, para que podamos ser establecidos en el principio de la unión con Cristo a través de la disciplina de la palabra. Y aunque pasen momentos difíciles, ellas sean alimentadas con el pan, que es Cristo, que es la palabra, y con el agua del Espíritu, para que podamos crecer e ir a mayor en Cristo, en el nombre del Cristo de la gloria. Amén, amén y